Hasta vosotros, hermanos. Bueno, vamos a estudiar nuevamente la palabra de nuestro Dios, por medio de las Escrituras, esperando que pues todo sea de su agrado y que también todo pues sea conforme dice la Escritura y no de mis propias palabras. Vamos a hablar sobre este tema, hermanos, sobre los varones de Dios, ¿verdad? ¿En qué consiste el trabajo de un varón de Dios? ¿En qué ha consistido desde el principio? Pues sabemos que para los profetas su labor era llevar la palabra delante de los reyes para que vieran lo que Dios quería, ¿verdad? Que hicieran. Entonces, hermanos, ¿qué pasó con los apóstoles? Los apóstoles también, ¿verdad? Su labor era llevar la palabra así como judíos y gentiles. ¿Para qué? Para que la labor, pues, se siguiera haciendo después de Jesucristo. Entonces, hermanos, sabemos y conocemos la historia de muchos de ellos que murieron, ¿verdad? Dando sus vidas. ¿Por qué? Por no negar la fe que profesaban. Entonces, todos ellos, hermanos, ahora están esperando su galardón en aquel día que venga nuestro Señor Jesucristo. A nosotros todavía no nos toca, hermanos, pero algún día, pues sabemos que llegará, ¿verdad? Llegará ese día de prueba, llegará el día de nuestra muerte, pero mientras tanto, ¿qué estamos haciendo? Y vamos a recordar, hermanos, para que este tema sea de conciencia y sepamos lo que estamos haciendo en este momento, lo que podemos hacer a futuro y realmente, hermanos, comprender que la palabra de nuestro Dios, como dice, ¿verdad? Es bioeficaz. ¿Por qué, hermanos? Porque sabemos que su palabra es infalible, siempre va a estar ahí. No podemos dejar de guardar los mandamientos, no podemos dejar de guardar las leyes. ¿Por qué? Porque sabemos que han sido siempre y así debemos enseñar a los hombres, no solamente en la iglesia, sino a todos los hombres que nos pidan razón de nuestra doctrina. Voy a compartir pantalla, hermanos, para empezar con este tema. Bien, hermanos. Pues aquí le puse fieles hasta la muerte, hermanos. ¿Por qué fieles hasta la muerte? Porque sabemos cómo murieron muchos de nuestros hermanos de hace muchos años atrás, hermanos que no conocimos, pero que tenían la misma fe que nosotros y que realmente pues dieron sus vidas por Jesucristo. Y más aquellos apóstoles que pues supieron cómo murió el maestro, vieron, muchos fueron testigos de su muerte, muchos fueron testigos incluso de muertes de sus de, pues de sus amigos, ¿verdad? Sus hermanos cercanos que murieron por la misma fe. Entonces, hermanos, ¿hasta dónde estamos dispuestos a seguir guardando la palabra de nuestro Dios? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a seguir predicando? Aún tenemos que estar dispuestos aún cuando se nos prohíba, que va a haber un tiempo en que conocemos la Sagrada Escritura y conocemos también las profecías, que un tiempo pues puede llegar y puede decirnos ya no se puede predicar de esta manera y, y pues solamente va a haber una religión. Entonces, hermanos, vamos a poder ser fieles hasta la muerte. En nosotros debe quedar eso, ¿verdad? Si vamos a poder, no vamos a poder. Y vamos a recordar, hermanos, vamos a recordar las palabras que nuestro Señor Jesucristo dijo a sus apóstoles, porque sabemos que Él les enseñaba con verdad y nada les encubría, hermanos. Incluso les dijo la manera que podían haber, de que iban a morir ellos. Y ellos siguieron estando firmes en la palabra. Dijeron, pues yo sí, yo sigo aquí y voy a seguir haciendo tu voluntad y la voluntad de nuestro Dios. Entonces, hermanos, en Mateo capítulo 24 se nos habla sobre la grande tribulación, ¿verdad? De las cosas que iban a acontecer. Vamos a tocar solamente dos textos que se encuentran en Mateo capítulo 24. Los versículos son 9 y 10. En Mateo capítulo 24, versículos 9 y 10 nos dice esto, hermanos. Entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, y muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Entonces, ¿qué es lo que dice nuestro Señor Jesucristo, verdad? Decían los apóstoles, pues, ¿qué señal habrá de cuando vengas, verdad? ¿Qué va a pasar cuando vengas?
¿qué señales podemos decir? Bueno, pues está pasando esto, ya viene nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo dijo, pues le empezó a decir, ¿verdad? Muchas cosas. Entonces, ¿qué pasaba con ellos mismos? Les dijo, bueno, ustedes van a ser entregados, muchos de ustedes van a ser escandalizados, van a ser azotados, van a padecer por mi causa, por mi nombre, pero pues acuérdense que todo tiene pues una recompensa. Entonces, hermanos, aquí les avisa, ¿verdad? Lo que iba a ser de ellos. Los apóstoles siguieron escuchando, incluso sabemos que murió Jesucristo y siguieron con la obra, sabiendo lo que les podía acontecer. Vamos a ver ahora este texto en Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13, versículos 9 al 13. Marcos capítulo 13, del 9 al 13 nos dice así: Mas vosotros mirad por vosotros, porque os entregarán en los concilios y en sinagogas seréis azotados, y delante de presidentes y de reyes seréis llamados por causa de mí, en testimonio a ellos. Y a todas las gentes conviene que el evangelio sea predicado antes. Y cuando os trajeren para entregaros, no premeditéis qué habéis de decir, ni lo penséis, mas lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y entregará la muerte el hermano al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán, y seréis aborrecidos de todos por mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Entonces ya les venía, ¿verdad?, avisando nuestro Señor Jesucristo con sus accidentes, incluso pues en los concilios van a ser azotados, igual en las sinagogas. Entonces no les encubría nada a nuestro Señor Jesucristo. Valiente aquel, ¿verdad? Como si hoy a mí me digan, bueno, vas a ir a aquella ciudad, pero ten cuidado porque pueden agarrar y te pueden azotar, incluso hasta apedrear. ¿Qué voy a decir yo? Bueno, pues mejor no voy, ¿no? Si me van a matar, ¿por qué voy a ir? Entonces, hermanos, ¿cómo era la fe de los apóstoles? Pues era grande, creían y sabían que si morían, pues Jesucristo iba a tener algo preparado para ellos. Entonces les empieza a decir, ¿verdad? El hermano va a entregar al hermano, el padre al hijo y se van a aborrecer. Entonces, hermanos, en hechos probados, ¿verdad? Y va a pasar esto, como dice el Señor Jesucristo, se van a entregar unos a otros. ¿Por qué? Por salvar su vida. Pero dice el versículo 13, el que perseverará hasta el fin, este será salvo. Entonces, si nosotros aguantamos, si nosotros no somos probados de esa manera, pues, y aguantamos, vamos a tener la vida eterna, hermanos. Pero si en el camino nos quedamos, si negamos a Jesucristo en algún punto, ahí es cuando vamos a perder todo lo que teníamos ganado. En Juan capítulo 15, versículo 19 al 21, dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, mas porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso os aborrece el mundo. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, no es el siervo mayor que un señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán, y si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Y se han cumplido las palabras, ¿verdad? Hoy en día muchos no nos quieren en el mundo, ¿verdad? Compañeros de trabajo, vecinos, dicen, aquel es cristiano, mira, no me cae bien. Entonces, muchos nos aborrecen, nos hacen menos en los trabajos por ser lo que somos. Hay gente que no, pero hay gente que sí. Entonces, realmente se cumple la palabra de nuestro Señor Jesucristo y se cumplió con los apóstoles. Y ahora vamos a ver también unos ejemplos, hermanos, de los apóstoles, ¿verdad? Como, bueno, después de este texto que está en Hechos 4:6, no lo vamos a tocar, hermanos. El 4:6, solamente vamos a tocar el 4:18 al 21. ¿Por qué? Porque sabemos que en ese entonces es Pedro y Juan traídos ante Anás y Caifás y los líderes en ese concilio, como nos dice esta diapositiva. Entonces se viene cumpliendo, solamente para que veamos que se va cumpliendo y no mucho tiempo después de la muerte de Jesús se va cumpliendo lo que les había dicho, ¿verdad? Que iban a ser presentados ante gentes, iban a ser, pues, iban a ser escandalizados por su nombre. Entonces dice en Hechos 4:18 al 21, nos dice,
y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Entonces Pedro y Juan respondiendo les dijeron, juzgad si es justo delante de Dios obedecer antes a vosotros que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces los despacharon amenazándolos, no hallando ningún modo de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios de lo que había sido hecho. Entonces, hermanos, pues aquí no les intiman, les dicen, oye, pues ya cálmense, ya dejen de predicar este Jesucristo, porque tal vez les va a ir mal para la otra. Entonces ellos decían, pues no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, no podemos dejar de obedecer a Dios para obedecer a un hombre. Entonces, era el pensamiento de los apóstoles, hermanos. Dice Simón Pedro, hermanos, y si está familiarizado con alguna de las muertes de los dos apóstoles, probablemente sea la de Pedro. Después de pasar por múltiples juicios en Roma, Simón Pedro fue crucificado, pero al sentirse indigno de ser crucificado de la misma manera que su Salvador, pidió ser crucificado boca abajo en una cruz invertida, y así fue. Y pues ahí claramente vemos, ¿no?, la muerte del apóstol Pedro, crucificado de cabeza para no morir de la misma forma que nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque no se sentía digno, hermanos. La muerte de Andrés, uno de los dos apóstoles, Andrés, no se menciona mucho en la Biblia, incluso existe menos información disponible sobre las circunstancias de su muerte. Sin embargo, a continuación citaré lo que National Geographic dice al respecto. Según el historiador religioso del siglo XV, Dorman Newman, Andrés, el hermano de Pedro, viajó a Patras, al occidente de Grecia, en el año 69 después de Cristo, donde el procónsul romano Aigates debatió con él sobre religión. Aigates intentó convencer a Andrés de renunciar al cristianismo para que no fuera torturado y ejecutado. Sin embargo, cuando eso no funcionó, aparentemente decidió darle a Andrés todo el tratamiento. Andrés fue azotado y luego atado a una cruz con el fin de que sufriera por un tiempo más largo antes de morir. Andrés vivió durante 2 días mientras predicaba a los que pasaban a su alrededor. Entonces, hermanos, la muerte de Andrés, pues ahí la vemos, ¿no? Muerto en una cruz en forma de X. Juan, el revelador. El pensamiento cristiano tradicional supone que este hombre de los 12 apóstoles, Juan el revelador, murió por causas naturales en la isla de Patmos, donde vivió en exilio. Pues claramente, pues ahí fue donde él escribió el Apocalipsis, ¿verdad? Lo que le fue revelado, él lo iba escribiendo. Pero antes de eso, se dice también que fue cocido en aceite hirviendo y luego hasta esta isla de Patmos. Entonces, hermanos, pues sabemos que pues Juan, ¿verdad? Jacobo fue degollado, fue muerto a espada. ¿Por quién? Por el rey Herodes en ese entonces. Y lo vemos ahí claramente en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Bartolomé o Natanael. Se conoce muy poco sobre la muerte de Bartolomé. Algunas fuentes simplemente afirman que fue despellejado vivo y decapitado. Una fuente dice que fue desollado con cuchillos. Desollar puede significar quitar la piel, pero también se puede referir a quitar la piel a causa de golpes o azotes muy fuertes. De hecho, otra hipotenusis insinúa que los azotes desgarraron la piel de Bartolomé hasta hacerlo pedazos. El punto en común entre las diferentes teorías de los 12 apóstoles probablemente fue muy dura. Y ahí está su muerte, hermanos, despellejado vivo, ¿verdad? Una forma muy cruel de morir. Entonces, hermanos, hasta aquí vamos viendo las muertes de los apóstoles y en ningún momento pensaron en negar la fe que tenían. No pensaron en defraudar a su maestro, que era nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Sino que preferían antes ser torturado y ganar la vida, que ganar la vida en ese instante, pero perderla en el reino de los cielos. Felipe, las personas no parecen coincidir sobre las circunstancias de la muerte de este miembro de los 12 apóstoles, Felipe. Una fuente afirma que fue ahorcado hasta morir, otra dice que Felipe fue crucificado durante su ministerio en Egipto. Las personas no eran grandes seguidores de los misioneros cristianos en ese entonces, pero como conocemos nosotros,
Tomás. Todas las fuentes que puedo encontrar sobre la muerte de Tomás afirman que fue apuñalado con una lanza en algún lugar durante su ministerio en la India. Ahí está, hermanos. Tomás fue muerto. Mateo se convirtió en misionero y fue arrestado en Etiopía. En ese lugar fue apedreado o atravesado con lanzas y luego decapitado. No se conoce más sobre esto debido a que Mateo se encontraba en un lugar muy remoto de África, a donde pocos historiadores o cristianos se atrevieron a ir. National Geographic brinda una versión ligeramente diferente. Cuenta que según la leyenda, un espadachín enviado por el rey Ertacus apuñaló por la espalda a Mateo en Etiopía después de criticar la moralidad del rey. Y pues Mateo fue muerto por una herida de espada. Y como vemos aquí, hermanos, pues son muchas suposiciones, ¿verdad? Sobre las muertes de estos apóstoles. Y como vemos, pues claramente cualquiera que haya sido, fue una muerte cruel. Santiago. Pues no vamos a leer las teorías, hermanos, de Santiago, pues son cuatro teorías, ¿verdad?, sobre su muerte. Entonces, hermanos, como conocemos nosotros, Mateo fue muerto a golpes. Dice martirio de San Santiago, menor apóstol. Santiago, el hermano del Señor, fue lanzado a tierra desde el pináculo del templo y luego muerto a golpes, lapidado por los judíos entre los años 61 y 62. Santiago, que pese a la altura desde la que cayó, no se había hecho ningún daño, al ver que arrojaban piedras contra él, se puso de rodillas y en actitud de oración, levantando sus manos al cielo, exclamó: Señor, te ruego que los perdones, porque no saben lo que hacen. Entonces, hermanos, pues vemos, ¿no?, claramente siguen el ejemplo de Jesucristo. Acabamos de ver la lección, ¿verdad?, de seguir las pisadas de Cristo. Y los apóstoles, hermanos, también nos tienen un gran ejemplo de obediencia, ¿verdad?, de seguimiento hacia su maestro. Y nosotros pues debemos ser iguales, hermanos, siempre deseando el bien para aquel que incluso pues nos está torturando. Judas Tadeo. Según la Iglesia Ortodoxa en América, Judas estaba en Armenia cuando fue crucificado y atravesado por flechas aproximadamente 45 años después de la muerte de Cristo. Judas Tadeo muerto a flechazos, hermanos. Simón el Celote. Teoría 1. Murió pacíficamente en Edesa, que ahora se encuentra en algún lugar de la actual Turquía. Teoría número 2. Este sitio web católico también alega que Simón el cananita murió en Edesa, pero fue crucificado. Una muerte menos pacífica que nuestra primera teoría. Teoría 3. Era misionero en África y luego en Inglaterra, donde fue crucificado aproximadamente en el año 74 después de Cristo. El cananita Celador Celotes predicó Mauritania, África e Inglaterra. San Simón fue crucificado y aserrado por la mitad en Inglaterra en año 74. ¿Cuál fue la muerte de Simón? Fue aserrado, hermanos. ¿Cómo pasaba eso? Pues pasaban esa grande sierra que vemos en la foto por todo el cuerpo de, pues, del individuo, ¿verdad?, hasta lograr hacerlo pues dos individuos. Entonces, bueno, dos partes podemos decir. Entonces, hermanos, esa es una muerte dolorosa, es una muerte cruel, sí lo es, y muchas veces lo hacían de abajo hasta el estómago, porque se decía, hermanos, que cuando ya llegabas al estómago ya empezabas a perder el conocimiento. Entonces era más el tramo de sufrimiento que tenías por abajo que por arriba. Entonces, hermanos, siempre buscaban la manera, estas gentes tan crueles, ¿verdad?, sin corazón, de hacer el mayor daño posible a la persona. Pablo, hermanos, Pablo fue torturado y luego decapitado por el emperador Nero. Ahí está, ¿verdad?, su muerte. Un gran sujeto, y vemos muchos ejemplos de cómo una persona que perseguía la iglesia pudo tener una gran transformación. Por eso decimos, hermanos, no importa lo malo que seas, si te arrepientes vas a obtener salvación, porque las obras que tú hagas después del bautizo, hermanos, esas obras son las que te van a contar, no las obras que quedaron en el pasado realmente. Y Pablo realmente pues ganó esa vida que tanto esperaba, ¿verdad? Judas Iscariote.
En Hechos 1, 16, 19 nos dan una perspectiva totalmente diferente sobre su muerte. Vamos, hermanos, conviene que se cumpliese la escritura que antes dijo el Espíritu Santo por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, el que era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues adquirió un campo con el salario de su iniquidad y cayendo de cabeza se derramaron. Y fue notorio a todos los moradores de Jerusalén, de tal manera que aquel campo fue llamado en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Y pues como conocemos, Judas realmente se ahorcó, ¿verdad? Con su misma soga. Y de esa manera, pues murió. Y se ha hecho muy, muy famosa esa frase. Muchos la usan, ¿verdad? Cuando te quieren sentir culpable sobre algo, ¿verdad? Que si pues acusas a una persona, te dicen, bueno, acuérdate que Judas se ahorcó con su propia soga, ¿verdad? Y esa fue su muerte, hermanos. Marcos fue arrestado por la calle de Alejandría por caballo, arrastrado, perdón, por la calle de Alejandría por caballos y luego jalado con ganchos hasta que murió. Entonces era una forma cruel, también lo hacían, hermanos, también en la Edad Media por los tiempos de la Santa Inquisición, hermanos, se hacía y jalaban a la gente de esa manera, ¿verdad? Para torturarlos, los jalaban por todo el pueblo, los caballos, incluso pues a los pequeños también los hacían de la misma manera. Lucas fue ahorcado en Grecia como consecuencia de su tremenda predicación a los perdidos. Matías fue apedreado en Jerusalén y luego decapitado, el que llenó la vacante de Judas. Pues este fue el que ganó, ¿verdad? Llenó la vacante de Judas, pero también él estuvo dispuesto a morir. ¿Por qué? Por Jesucristo. Entonces, hermanos, las muertes no son bonitas y de aquella manera, hermanos, yo prefiero pues, que me den un balazo, no, a que me maten a pedradas, a golpes, decapitado y esas cosas, hermanos. Pero algún día, hermanos, tendremos que pasar por algo similar. Los muertos por Cristo, hermanos. Ahora vamos a ver en Hebreos 11. Un texto muy conocido, hermanos, que pues, nos revela, ¿verdad? Una verdad sobre aquellos hombres del pasado, en su forma, la forma en que murieron. Y pues realmente no podemos imaginar el dolor de la familia, ¿verdad? De sus esposas. Sabemos que ellos dejaron sus esposas porque eran casados y, y se dedicaban al ministerio de nuestro Señor Jesucristo. En Hebreos 11, 35 al 40 nos dice, hermanos, las mujeres recibieron sus muertos por resurrección. Unos fueron estirados, no aceptando rescate para ganar mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a cuchillo. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, perdidos por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Entonces, hermanos, la forma en que murieron, ¿verdad? Ellos le decían, Señor, pero si nosotros dejamos todo por ti, dejamos nuestras casas, dejamos nuestras mujeres, nuestras familias, ¿qué nos espera? Nuestro Señor Jesucristo pues les tiene una gran recompensa, ¿verdad? Y nosotros lo sabemos. Entonces, ¿qué va a pasar con nosotros también si dejamos todo, ¿verdad? Todo por seguir a Jesucristo. Es que mi esposa ya no quiere ir a la iglesia, pues ni modo, voy a dejar de ir a la iglesia, hermano. No, si tu esposa no quiere dejar, no quiere ir a la iglesia, déjala por su lado. Acuérdate que yo no voy a salvar a mi esposa, ni mi esposa me va a salvar a mí. La salvación va a ser como individual. Entonces, de esa manera, hermanos, cumplimos con Jesucristo, dejando nuestros hijos, dejando nuestras esposas, si no quieren seguir en el camino de Cristo. Incluso si a mí me mandan lejos, tengo que aceptar, tengo que acordarme de lo que Jesucristo hacía, ¿verdad? Entonces, muchas veces nos lo pensamos, hermanos, cuando nos dicen, ¿verdad? Hermano, vas a ir a predicar para aquel lugar, hermano, vas a ir a... Y decimos, ay, pues, ¿por qué yo no? Y no es una
forma bonita de verlo, hermanos, si estamos en el ministerio porque realmente vamos a seguir con la obra de Jesucristo, así como nos enseñó. Entonces, hermanos, todos estos varones muertos, pero ¿qué dice en la palabra? Vivo. ¿Por qué? Por haber dos resurrecciones, ¿verdad? Y en una de esas vamos a ser participantes, van a estar todos estos varones de fe, hermanos, y van a recibir la promesa, hermanos, juntamente con nosotros. No podemos adelantarnos nosotros, ni ellos pudieron haberse adelantado. Apocalipsis 6, 9 al 11, y aquí claro lo vamos a ver, hermanos, que realmente no estamos exentos del castigo. ¿Por qué? Porque viene el tiempo de tribulación nuevamente, viene la prueba final, todo hijo de Dios, en el cual pues se va a probar nuestra fe por medio de, no sé, hermanos, de lo mismo que fue con los apóstoles, por medio de la tortura, por medio de la muerte. Apocalipsis 6, del 9 al 11, nos dice: y cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían, y clamaban en alta voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y le fueron dadas sendas ropas blancas, y fue les dicho que reposasen todavía un poco de tiempo hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Entonces, hermanos, los que leen, ¿verdad? Los que conocen la historia del pueblo de Israel y leen ese versículo, de que todavía faltan algunos, ¿no? Espérense, ¿qué les dice, verdad? Espérense, personas, faltan hermanos, faltan sus hermanos, de que mueran de la misma manera que ustedes. ¿Para qué? Para que ahora sí puedan obtener su galardón. Pero mientras tanto, hermanos, no lo vamos a obtener. Esa prueba final es la que, pues, muchos esperamos y decimos: ¿qué voy a hacer en aquel entonces, verdad? ¿Qué decía Jesucristo? Cuando ven a Jerusalén cercada, huyen a los montes, no regreses por tus cosas, ¿verdad? Vete, escóndete. Pero que dice también que muchos de nosotros vamos a ser agarrados para probar nuestra fe. Muchos no van a ser probados, pero en aquel entonces, hermanos, si conocemos los tiempos de antes, los tiempos medievales, en los cuales muchos, a causa de su fe, fueron muertos y torturados. Entonces, hermanos, debemos comprender que no estamos exentos, que algún día viene nuestro turno y probablemente muramos de la misma manera, porque sabemos que el hombre siempre busca maneras para torturar a otro hombre. Están empleando pues nuevas ideas, nuevos trucos, nuevas técnicas para la tortura, hermanos. Entonces aquí vemos, ¿verdad? Por qué todavía no nos vengas, Señor? No, pues espérense, porque faltan todavía que mueran más como ustedes. Entonces, hermanos, aquí vemos claramente, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que pasar sobre esto? Dice en primera de Pedro 2, 20 a 23. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno suframos, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces ahí vemos, hermanos, Jesucristo murió, sí murió y tuvo una muerte cruel, y la conocemos, y cada fiesta de Pascua la vemos y recordamos y decimos: ay, pues qué valiente fue nuestro Señor Jesucristo al dar su vida por nosotros, y de esa manera. Entonces, pues sí, hermanos, hay que estar dispuestos a morir, hay que estar dispuestos a ser fieles hasta la muerte, porque si no estamos dispuestos a hacer eso, hermanos, no sé qué hacemos en esta iglesia, ¿verdad? Realmente, si estamos aquí, es porque esperamos tener una vida eterna, pero también nuestro Dios espera que lo obedezcamos, que sigamos los mandamientos, las leyes
Y así como decía la escuela, ¿no? Las pisadas de Cristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo, ¿a qué vino? Vino a cumplir la ley, no vino a quitarla, ¿verdad? Y se hizo súbdito a la ley. De esa misma manera tenemos que ser nosotros, hermanos, que no nos vengan a echar cuentos de que, pues los mandamientos ya no. ¿Por qué no? Porque ese es el día que dejemos de hacer lo que estamos haciendo hoy. Ese día vamos a empezar a perder lo que teníamos ganado. Entonces, hermanos, espero que haya quedado claro el tema y que nos pongamos a pensar, ¿verdad? Lo que estamos haciendo hoy para ganar ese reino, sabiendo que los varones de ayer dieron todo de sí para, ¿qué? Para obtener ese gran galardón. Si pensamos, hermanos, que yendo a la iglesia solamente vamos a obtener el galardón o guardando sus mandamientos, acordémonos de joven rico, ¿verdad? ¿Qué haré para tener la vida eterna? Pues le empieza a decir a sus hijos de los mandamientos y pues yo los guardé todos esos, ¿qué me falta? Pues así le dice, ahora sí, pues deja todo, vende todo lo que tienes y sígueme. Y ahora sí vas a tener lo que busca, ¿verdad? De la misma manera nosotros, hermanos, si queremos obtener el gran galardón, hay que hacer más de lo que se nos pide, ¿verdad? Para que nosotros podamos tener esa vida eterna. Entonces, hermanos, esperando que pues siempre sigamos las pisadas de Cristo y que sigamos pues correctamente los mandamientos, no dejándonos engañar por la gente, ¿verdad? Que Dios bendiga su palabra, pasa a vosotros.